Hola, soy Gustavo Fiorentini de sanarderraiz.com y voy a iniciar con este video una serie de entregas relacionadas con distintas temáticas sobre las que quiero aportar algunas ideas para aplicar tapping, para aplicar EFT. Está basado en algunos pedidos que hicieron seguidores en las redes. Convoqué un pequeño concilio. La verdad que agradezco mucho a todos los que aportaron, todos los que contribuyeron con sus pedidos. No los puedo nombrar porque eran muchos, ya les contesté en los mensajes, se los agradezco mucho. Así que bueno, vamos a iniciar hoy con la culpa. Vamos con eso. La culpa es una de las emociones o sentimientos más arraigados, más instalados en nuestra cultura, probablemente reforzados por nuestras creencias de la religión, la educación. Y es importante también reconocer que la culpa en alguna etapa de nuestra infancia, de nuestra vida temprana, quizás cumplió una función. Toda emoción que hoy ocupa un espacio en nuestro repertorio de respuestas a la realidad, en algún momento tuvo una función o tuvo un sentido. Podríamos considerar que la culpa quizás sirvió en algún momento de nuestra infancia para que, por esta necesidad de ser aceptados, de adaptarnos al ámbito familiar y social en el que hemos crecido, usáramos a la culpa como un modo de inhibir algunas reacciones que podrían haber ocasionado daño, podríamos haber lastimado a alguien de forma irreparable. Este es uno de los factores, podríamos decir, que tiene la culpa, ¿sí? La culpa en general va asociada a este sentimiento de que hay algo que no puedo arreglar, no puedo remediar y que no tiene vuelta atrás. Entonces, lo único que puedo sentir al respecto es culpa, como un modo de sentirme aliviado, ¿no? Y un elemento más que completa este ciclo de búsqueda de alivio suele ser el castigo. La culpa y el castigo forman casi siempre un equipo, ¿no? Un tándem en bloque. Entonces, en nuestras etapas en las que ya vamos creciendo y maduramos, la culpa empieza a funcionar como un limitante. Se hace realmente disfuncional para nuestra vida porque ya no aporta ninguna utilidad, ningún propósito que nos lleve al crecimiento. Entonces empezamos a sufrir cuando sentimos culpa. Y muchas veces, como decíamos, al funcionar en bloque con el castigo, lo que también hacemos es buscar cómo ser castigados, ya sea por personas de nuestro entorno, de diferentes maneras, físicamente, emocionalmente, económicamente. Hay muchas maneras en que podemos sentirnos castigados por los otros. O si no encontramos al cómplice, digamos, al participante de nuestro juego, probablemente nos arreglemos generando situaciones de autocastigo. También puede ser a través de cosas físicas como nuestra salud, nuestro entorno, en fin, situaciones, perdón, situaciones en las que sentimos que no tenemos posibilidad de avanzar. A veces también tenemos que reconocer que la culpa cumple funciones como de beneficio secundario, podríamos decir. Desde esta óptica, desde este enfoque de los beneficios secundarios que la culpa podría darnos, está el hecho de ser merecedor de lástima, no aceptar ser perdonado, porque si soy perdonado, entonces ya no tengo por qué sentir culpa, o no tendría por qué seguir con la culpa ni buscar el castigo como forma de expiación, diríamos. A veces también puede ser una manera en que nos aferramos al pasado, nos aferramos a elementos de nuestra historia que no queremos dejar ir, y la culpa puede ser un muy buen mecanismo para eso. Bien, es importante entonces considerar que nuestras emociones han sido instaladas, sobre todo en las etapas tempranas de la vida, como
las formas en que hemos acoplado una respuesta a una situación de conflicto. Entonces, la emoción ha servido como disparador de esa respuesta que en su contexto, en su momento, tuvo utilidad o propósito. Lo que logramos hacer con EFT es producir el desacople, ¿sí? Entonces, podemos conservar el aprendizaje, podemos conservar la forma de responder a una situación de conflicto sin la necesidad de que esté presente la emoción de malestar como ese disparador con el que nos hemos acostumbrado a expresarlo. Pasamos de funcionar en modos reactivos, ¿sí? Como si fuera una cosa refleja, a poder accionar, a poder estar más conscientes de nuestras decisiones, de nuestras elecciones y de nuestras conductas y comportamientos. A continuación, algunas frases que podemos tomar como modelo para aplicar tapping sobre la emoción de la culpa. Recordemos que las frases de preparación que usamos en el tapping para aplicar la técnica deben ser siempre acompañadas por los golpeteos en la zona del punto karate o en la zona sensible que tenemos aquí debajo del brazo, ¿sí? Una zona que podemos ubicar apoyando el pulgar en esta posición del brazo. Es una zona que suele sentirse porque es un área linfática y es sensible. En general, si van a usar este área, no la presionen demasiado porque puede doler. En general, yo les aconsejo como más práctico el golpeteo en la zona del punto karate, ¿sí? Que es este lugarcito en el borde de la mano, donde los karatecas golpean, esta idea. Por eso funciona con mucho karate. Está pasando un avión, vamos a esperar un poquito. Entonces, les decía que siempre la frase de tapping que usemos como preparación para nuestro trabajo conviene que vaya acompañada de esta estimulación en el punto karate, porque es un modo en el que inhibimos o ponemos pausa a un fenómeno que a veces puede presentarse llamado reverso psicológico, que es como una resistencia o una cierta reacción de autodefensa a dejar ir nuestro malestar. Suena extraño, pero como decíamos recién, por los beneficios secundarios, a veces nos aferramos a nuestro dolor, nos aferramos a nuestro sufrimiento porque le hemos encontrado algún propósito o sentido en nuestras vidas. Este ejercicio, llamado reverso psicológico o inhibición del reverso psicológico, es una forma en la que pausamos, aunque sea momentáneamente. A veces es una pausa más profunda o se puede eliminar, pero por lo menos lo pausamos para el momento en el que vamos a aplicar nuestra técnica, logrando un mejor efecto. Bien, entonces vamos a hablar de la culpa o el remordimiento, que es un matiz de la culpa también. A pesar de la culpa que siento por esto que sucedió, si es algo que me parece en lo que yo no participé, podríamos decir también a pesar de la culpa que siento por esto que provoqué, cuando estoy consciente de que yo estuve involucrado en que eso pasara, puedo decir a pesar de esto que no pude evitar, si es así como lo siento, a pesar de esto que pasó que no puedo revertir ni reparar, si funcionará ese sentimiento en nosotros. Estas son distintas frases que ustedes pueden modelar, diríamos, ¿sí? Adaptar a su propia realidad y a sus propias vivencias. Bueno, como decíamos, la culpa puede funcionar también entonces como un condicionante para nuestras conductas, por lo que podríamos decir, a pesar de esta culpa que me obliga a, y allí nombramos esa conducta a la que nos sentimos inclinados o condicionados a tener debido a sentir culpa. Por la opuesta también podríamos armar una frase, si así es nuestra realidad, diciendo a pesar de esta culpa que me limita en tal decisión, tal conducta, si eso es lo que yo identifico. También muchas veces la culpa nos lleva a mantener ciertas situaciones en nuestras vidas que se nos hacen disfuncionales, que empezamos a padecer. Entonces podríamos también, si esa es nuestra realidad, ocupar una frase que se dirija a ese hecho, diciendo a pesar de esta culpa que me mantiene en esta relación, en este trabajo, en este lugar, en esta casa, en lo que ustedes identifiquen. Y finalmente,
Si siento que la culpa realmente está provocando reacciones por las que me autocastigo, puede ser con enfermedades, con circuitos de pensamiento o con situaciones. También podríamos incluir esta idea, a pesar de esta culpa por la que me estoy autocastigando con, y allí nombro esta situación con la que yo considere que me estoy autocastigando, que estoy buscando como la liberación de mi culpa. Recuerden que en nuestra cultura occidental, predominantemente judeo-cristiana, la culpa ha sido siempre asimilada como el factor que nos libera de la culpa, por lo cual en general generamos este tipo de conexiones extrañas que luego se hacen disfuncionales, porque la culpa no resuelve, la culpa simplemente nos encierra en un circuito. Necesitamos liberarnos de la culpa para poder ganar un grado de libertad mayor que nos lleve a tomar decisiones desde niveles de integridad de conciencia, desde mayores claridades. Bien, eso ha sido todo por esta entrega. Vamos a seguir en la próxima con alguna otra de las emociones que solicitaron en estos pedidos, así que nos veremos pronto. Muchas gracias.